unidireccionales. Habíamos visto hasta esta parte de cómo encontrar el espesor de la losa, que eso está en la norma, en la forma de predimensionar. Entonces, para encontrar los aceros longitudinales, porque al final lo que voy a diseñar es una losa maciza, en este caso unidireccional. Entonces voy a tener mi losa y esta está conectada a vigas donde se apoyan, a vigas. Normalmente esta es unión monolítica. Si yo quiero encontrar el acero que va a ir en mi losa, voy a tener que calcular pues, el acero que va a ir en la parte inferior. Que se va de extremo a extremo y voy a tener que encontrar el acero de los negativos. Los bastones. Pero para calcular esos aceros, ¿qué cosa necesito? Los diagramas de momento vector. Yo le dibujo el diagrama de momento vector. Acá habrá un negativo, y acá también, por la conexión rígida. Con los positivos calcularé el acero inferior y con los negativos los bastones. Entonces vamos a... Generalmente para hacer el diagrama de momentos vector se tendría que usar un método de análisis estructural, ¿no? El momento, cualquiera de ellos, pero hay el método de los coeficientes, el ACI, que es un método práctico que a base de coeficientes te permite rápidamente encontrar el valor de tus momentos y con eso ya puedes diseñar. En concreto uno, los que han llevado conmigo hemos visto esta parte de coeficientes ACI. Pues esto mismo lo vamos a aplicar también en losas. Primero hay que ver si se puede aplicar y si se puede lo aplicamos. Y de esa manera rápidamente vamos a conseguir los diagramas. En este caso el de momento vector para empezar. Para poder usar coeficientes hay restricciones. Las restricciones están dadas en la misma norma. Para empezar te dicen que tienen que ser 2 o más tramos, que la diferencia entre luces no tiene que ser una diferencia mayor al 20%, todos esos detalles. Eso que está ahí de manera gráfica o en texto, acá está de manera gráfica. Pues puedes usar coeficientes ACI si tienes 2 o más tramos. Si tienes de un solo tramo, no puedes usar coeficientes ACI. Puedes usar coeficientes ACI si la diferencia entre luces no supera el 20%. Verificas estos dos, por ejemplo, que la diferencia de estas dos luces se trabaja con luz libre, por si acaso. Luz libre. No tiene que ser mayor al 20%. Una forma de verificar, agarras el menor, lo multiplicas por 1.2. Por ejemplo, 3.5 por 1.2 da 4.2. ¿Correcto? Entonces no hay una diferencia superior al 20%. Si esto hubiera sido 4.5 ya no se puede usar ACI, porque ya supera el 20% de diferencia de luces. Y así comparas con el que sigue. 3.5 por 1.2 es 4.2, acá no hay problema, está por debajo. Entonces, ese es otro chequeo que tienes que hacer. Por ejemplo, 1 por 1 por 1.20, tiene 5. Ya no puedes usar coeficientes ACI. Otra condición es que la carga tiene que ser uniformemente distribuida, carga uniforme. No puede haber cargas fluctuales y también la carga tiene que ser el mismo valor. Si acá tienes un valor, que sería 2 toneladas por metro lineal, y acá tienes en este tramo 3 toneladas por metro lineal, ya no puedes usar así. Tiene que ser uniforme.
condición, el A6 te dice que la carga viva de servicio no debe superar en el doble a la carga muerta. Pero en nuestra norma no dice el doble, dice el triple. Vamos a nuestra norma. Y ahí lo he pasado, ¿no? La carga viva en servicio no sea mayor 3 veces el triple de la carga muerta en servicio. ¿Y a qué se refiere con la carga viva en servicio y carga muerta en servicio? ¿Cuál es la carga de servicio? La carga de servicio es sin mayorar, sin multiplicar por 1,4 y sin multiplicar por 1,7. Esa es la carga de servicio. Ese chequeo lo tienes que hacer con las cargas sin mayorar. En este ejemplo está con el A6, la carga viva supera en el doble a la muerta, no podrías usar coeficientes A6. Esa es la otra condición. Y la otra que tiene que ser vigas continuas, en este caso va a ser la losa continua. Si hay un corte por acá, tampoco. ¿Ya? Entonces, haces tus verificaciones y si puedes usar coeficientes A6, adelante. ¿Cuáles son los coeficientes? Ahí está lo que está indicando la norma. ¿Cómo se calcula cualquiera de estos momentos? El momento va a estar dado por el coeficiente. Hay distintos coeficientes que multiplica a la carga última, omega último, en este caso pues la carga última, y por la luz libre al cuadrado. Pues acá, ¿cuál es el tema? Tener tu carga última, la luz libre sale de la geometría. El tema es escoger correctamente qué coeficiente vas a usar. Entonces ahí la norma te está poniendo en texto los coeficientes de manera gráfica. Es eso, ¿eh? Si tienes dos tramos, los coeficientes A6 sirven tanto para vigas como para losas. En nuestro caso nos interesa losas. Este coeficiente que vas a usar acá puede ser 1,24 o 1/16. ¿De qué depende? Me dice, si la losa está apoyada en viga, ¿qué coeficiente vas a usar? 1/24. Pero si el apoyo es una columna, vas a usar 1/16. Este de acá de 1,16 básicamente se utiliza cuando esta es viga y se apoya en columna. En el caso de losa, va a ser 1,24. El positivo, en este momento, ¿cuál es su coeficiente? 1/11. Si es que el apoyo es discontinuo, acá hay un apoyo discontinuo, no tiene restricciones. ¿Qué quiere decir? Que el giro es libre. Para que el giro sea libre, ¿qué tiene que pasar? En este caso la losa tendría que estar apoyada sobre la viga y no ser unión monolítica. Pero si el apoyo es monolítico, la losa y la viga tienen una unión rígida, que quiere decir que lo has llenado en una sola jornada, monolítico. El coeficiente en este caso es 1,14. Y así tienes los coeficientes, ¿no? Si tienes 3 tramos, el de acá se repite. Para este negativo te dice que es un noveno. Este es en 2 tramos. En 3 tramos ya no es un noveno, es un décimo. Y de la parte central, esto vale 1/11. Y el positivo, 1/16. Entonces así tienes los coeficientes A6 para que vayas escogiendo dependiendo de las condiciones de tu sistema. Como son 3 o más tramos, este se repite 1/11, 1/16 y este se repite en cada tramo, ¿no? Y el último, el del extremo, es en espejo, ¿no? Este mismo
al otro lado. Para los diagramas de fuerza cortante, vas a tener dos, un B1 y un B2. El B2 es este y este. Todos los demás son B1. ¿Cómo se calcula el constante B1? Es la carga última por la luz entre 2. ¿Cómo se calcula el B2? 1.5 veces este de acá. En nuestra norma dice 1.5. En el ACI dice 1.15. Esa es otra diferencia. El ACI te dice 1.15. Nosotros vamos a trabajar con nuestra norma. Si vemos la norma, acá está, ¿ves? 1.5, no 1.15. La mitad omega, la luz entre. ¿Ya? Entonces, con eso rápidamente puedes encontrar tus diagramas de fuerza constante y de momento vector. No necesitas calcular reacciones, nada de eso. Escoger bien tus coeficientes. Acá yo ya les he puesto tamizadito los coeficientes que se utilizan para losas. Las que hemos visto antes es válido tanto para vigas como para losas. Pero si es losas, esos son los coeficientes que se va a usar, ¿no? Para 2 tramos y para 3 o más tramos. Entonces acá vamos a usar 1 sobre 24, 1 sobre 14, este de acá es 1 sobre 10, el de acá es 1 sobre 11, y así sucesivamente. Ya tienes tus diagramas de momento vector, los momentos máximos, positivos y negativos, ya puedes calcular tus aceros. Y eso se calcula con las fórmulas que se utilizan en vigas de concreto 1. También hay que chequear cuantías, acero máximo y acero mínimo. En vigas, ¿cómo se chequeaba la cuantía mínima? Con esta formulita de acá. Si lo quieres, no como cuantía, sino como área de acero, simplemente lo multiplicas B por el peralte efectivo. Pero este es para vigas. Para losas, ¿cómo se chequea? La cuantía mínima para losas te dice que es 0,018. Entonces el área de acero mínimo será pues la cuantía B, pero a diferencia de vigas que es B por D, acá se utiliza B por el espesor de la losa, no por el peralte efectivo. Ojo con esto. Y el acero máximo es el 75% de la balanceada. Si lo quieres como área, sería pues B por D. ¿Cómo calculas la cuantía balanceada? Con esto. Pues esto viene de lo que es el diseño de vigas. Porque al final la losa la diseñas como si fuese una viga chata. El peralte va a ser el espesor de tu losa. Lo diseñas como una viga chata. En cuanto al recubrimiento, en losas es 2 centímetros. Si tú tienes tu losa, y acá va pues, tu acero inferior, digamos, el recubrimiento es 2 centímetros. Este es 2. ¿Con qué valor vamos a trabajar? Al eje. Con 3. Columnas y vigas, ¿con cuánto trabajábamos? Con 6.
6, ¿se acuerdan? Ya, en losas trabajamos con 3. Entonces de ahí sale tu peralte efectivo, ¿no? Tu peralte efectivo D será pues el espesor de la losa menos 3. ¿Ya? O sea, muchas veces confunden recubrimiento con distancia al eje del acero. El peralte efectivo es con la distancia al eje del acero. Pues en este caso va a ser 3 centímetros. Cuando tú diseñas una losa maciza, vas a encontrar tus aceros que van a ir a lo largo de la losa. Supongamos que tenemos una losa de un solo paño. Acá están tus vigas. Y en la clase anterior hemos visto cuando se comporta unidireccional y cuando se comporta bidireccional. Pues, si esta luz libre es mayor o igual al doble de esta de acá, el comportamiento es unidireccional. Entonces, ¿cómo vas a diseñar tu losa? De manera unidireccional. Entonces, ¿qué acero vas a calcular? El acero que va a ir en esta dirección. Que sería 3 octavos cada 20, por decir. El positivo es el que va en la parte de abajo y el negativo va a ir como bastones, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es el tema? Esta que tú vas a calcular, ¿qué separación van a tener tus aceros? Y la norma te dice que hay una separación mínima y una separación máxima que tienes que chequear. Pues te dice que la separación mínima es el mayor de estos dos cálculos. Este es el diámetro del acero que estás usando, o 2.5 centímetros. Pero también te dice que veas el 332, y el 332 está referido al tamaño del agregado que utilizas en tu mezcla. Pues, en resumen, todo esto está acá. La separación mínima que tiene que haber entre acero y acero es el mayor valor de estos tres cálculos. 2.5, tu diámetro del acero que estás usando, o 3/4 del tamaño de tu agregado máximo de tu mezcla, ¿ya? De tu diseño de mezclas. Si tu agregado de tamaño máximo es 1 pulgada, sería pues 3/4 de 1 pulgada. Entonces, calculas esos tres y te quedas con el mayor. ¿Qué quiere decir? Que los aceros no pueden estar separados a menos de la distancia que te sale de esta separación. Así como hay que verificar un espaciamiento mínimo, también hay que verificar un espaciamiento máximo. Vale decir que no estén demasiado separados. Y eso es lo que dice nuestra norma arriba. Traducido es esto. Vas a escoger el menor valor, 3 veces el espesor de la losa, o 40 centímetros. ¿No? Entonces, la máxima separación que tiene que haber no debe superar el menor valor de estos dos. ¿Ya? El aceite te dice, el aceite da una fórmula. Te dice que tu separación máxima es el menor de estos dos valores. Acá hay una coma. Este cálculo te arroja una separación y este cálculo te arroja otra separación. ¿Cuál es el tema con el ACI? Que necesitas calcular cuál es el esfuerzo de tu acero que estás poniéndole acá a la tracción. Este esfuerzo no necesariamente es 4200. Ese esfuerzo va a depender. Generalmente está por debajo de 4200. Pues como eso es más complicado de trabajar,
que te dice la CI, calcula de manera práctica este esfuerzo como 2/3 del FY. Y si aplicas estas dos fórmulas, el valor menor de esas dos te va a dar como resultado 30. 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, nuestra norma nos permite separar como máximo hasta cuánto. El ACI, ¿quién es más conservador? El ACI. Porque el ACI no te permite separar más allá de 30. Mientras que la norma te permite separar hasta 40. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Por qué? Porque cuando están muy separados los aceros, es más fácil el agrietamiento y pierde ductilidad. Entonces, si están más cerraditos los aceros, va a decir hasta 30 como máximo, tu losa va a tener mejor utilidad. Además que nuestra norma nos actualiza hace 12 años, ¿no? Entonces es preferible usar en este caso la recomendación de la CI, que mi separación máxima sea 30 centímetros. Una cosita, cuando tú haces un diseño estructural de una vivienda o una edificación de cualquier tipo, cuando haces consideraciones normativas que vas a tomar en cuenta y en ciertas decisiones, ¿no? Para tomar consideraciones si es de una norma o de la otra, por ejemplo, el 60 o el ACI, ¿es preferible trabajar solamente con una? También se puede... Tienes que enseñar con nuestra norma, tienes que ver que si usas la otra, no viole la norma peruana. Ya, tener los dos como que... Si tú usas 30, ¿estás infringiendo la norma peruana? No, porque la norma te dice hasta 40. Si fuera al revés, si estuviese dentro de las consideraciones... Si esto fuera 30 y la CI te dice 35 y tú usas 35, ahí sí estás infringiendo la norma peruana, porque la peruana te dice 30. Entonces, mientras no infrinjas la norma peruana, algunos criterios lo puedes tomar de la CI. Lo que tienes que cuidar es de no infringir la norma peruana. Y en este caso no infringe. Si uso 30 no estoy violando la norma peruana porque la norma me dice puedes usar hasta 40. Allá, usa 30. ¿Te das cuenta? No. Entonces, en el diseño, ¿qué cosa hay que hacer? Una vez que tienes calculado tus aceros, tienes que chequear acero máximo, acero mínimo. ¿Qué más tienes que chequear? Separación máxima, separación mínima. Y también hay que poner el acero de temperatura. Ya saben que el acero de temperatura es para evitar el agrietamiento por contracción o por cambios de temperatura. La cuantía que te dice para el acero de temperatura es la misma que se utiliza para el acero mínimo, en el caso de los 00, 18. Y acá está la recomendación que les indiqué, ¿no? Para el espaciamiento del acero estructural, el máximo, recomiendo el ACI, que es 30, no infringe la norma peruana, porque recomiendo 30, es más dúctil, los acero más dúctil. Pero para el acero a temperatura, que te dice que la separación de tu acero a temperatura es la misma que te da la norma peruana acá, o sea, la separación máxima, ¿verdad? Esto de acá te dice para el acero de temperatura. Para el acero de temperatura sí puedes usar 40. Porque el acero de temperatura, su función no es estructural. No es estructural. Entonces ahí sí, ¿no? Cada 40. Y eso es lo que está indicado acá, ¿no? Para el acero de temperatura usemos la I0, 60, para decir cada 40. Obviamente eso se calcula, no estamos hablando del máximo, ¿correcto? El máximo. Y cuando ya tienes tus diagramas de momentos vectores, o a veces tienes tus momentos, ya calculas tus aceros. Hay varias formas de calcular. Esta es la formulita más práctica de usar en calculadora. Te bota de frente el área de acero. ¿Qué cosa necesitas tener como dato? El momento 1. Para eso vas a hacer tu diagrama de momentos vectores.
considero de momento. También se puede calcular a partir de las cuantías. Y el acero será la cuantía calculada de por D. También lo puedes hacer así. Pero más práctico y directo resulta esto. Hay varias formas de calcular. En concreto, uno en el 3 hay métodos iterativos. ¿De acuerdo? En el cálculo de la celularia, el FIC es 0.9. Este acero que estamos enseñando, ¿de dónde está saliendo? El momento frecuencia, ¿no? Entonces se diseña por flexión. El coeficiente de reducción por flexión, ¿cuánto es? 0. Y el D es, pero de la losa. El espesor menos 3. Vamos a trabajar como una viga. Como una viga, exactamente. Y también hay que verificar si tu losa te resiste el cortante. Para eso necesitas hacer tu diagrama de fuerza cortante. A diferencia de una viga, en una losa no le pones estribo. Entonces, ¿qué va a pasar en una losa? Que el concreto solo tiene que absorber el corte. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el cortante que absorbe el concreto? Esto es por flexión. ¿Se acuerdan en columnas cómo era esto? Era esto más un valor más. ¿Se acuerdan? Esa es columna. Y en la clase hemos hablado de eso, ¿no? En columna, el cortante que resiste el concreto es mayor que cuando trabaja como viga. Y la explicación es porque el concreto está con presión. La compresión incrementa su resistencia al corte del concreto, lo que no pasa en una viga. Pues cuidado, ¿no? En este caso de losa, que es una viga, digamos, con esto calculas el cortante que resiste tu concreto. Y este se le llama cálculo simplificado. Y tienes que verificar si el espesor de la losa que le has asignado resiste o no resiste el cortante máximo. ¿Ya? La norma también te da otro que se llama cálculo detallado. En lugar de 0.53 es 0.50 P por D, pero además hay un término más, ¿no? Más todo esto, P por D. ¿Qué es lo que hace el cálculo detallado? Lo que hace el cálculo detallado toma en cuenta el corte que absorben los aceros longitudinales que le estás poniendo. ¿No es cierto? Tú tienes tu losa, pues, pero esa losa va a tener un acero. Va a tener un acero, varios aceros. Ese acero que le estás poniendo básicamente va a resistir ¿qué cosa? Tracción. Pero el acero también resiste corte. Entonces el acero no es que el acero no va a decir nada, tú me diseñaste para resistir flexión, yo solo voy a resistir tracción. No, va a resistir tracción, pero también resiste corte, ¿no? Traten de cizallar un acero, pues, que resiste cortar. Entonces, en el cálculo detallado, esto de acá es el aporte al cortante de quién, del acero longitudinal que le estás poniendo. Nosotros usamos generalmente, todo el mundo utiliza este porque es el más fácil, ¿no? Porque esto tiene sus candados y todo su tema. Entonces nosotros vamos a usar en los diseños el simplificado, pero en la norma está el cálculo detallado también. Ahora, obviamente este te va a dar que el concreto resiste más corte. A lo mejor tú verificas tu cortante con el simplificado y no pasa. Verifícalo con el detallado y a lo mejor sí va a pasar. ¿De acuerdo? Para que no estés incrementando el espesor de losa. Porque la norma te permite eso. ¿Correcto? El corte de acá es menor que el corte de acá. ¿Ya? Es menor. Porque el de acá no toma en cuenta el aporte del acero a cortar. El de acá sí toma en cuenta el aporte del acero a cortar. Pues y estos son los candados para poder aplicar el cálculo detallado también.
no es que se aplica directo, ¿no? Hay unos candaditos que hay que verificar. Por eso es que es más complicadito. Y bueno, como buenos peruanos, nos vamos por lo más fácil. Y el coeficiente de reducción en corte es 0,85. Cuidado. 0,90 para el acero longitudinal de inflexión, lo que preguntó nuestro compañero hace un rato. ¿Cuál voy a usar ahí? 0,9. Pero ya cuando verifique cortante, ¿qué voy a usar? 0. Y en columnas ya hemos visto. Es distinto también. Pero el cortante en columnas también es 0,25. Acuérdense. Ok, vamos a hacer nuestro primer diseñito.